Sí, si te parece, me apoyo un poco en la Sí, presentación. Voy a intentar resumir un poco por los problemas de audio que hemos tenido, no quiero alargarme demasiado. Bueno, pues el periodo medio de cobro, pues simplemente nos indica el tiempo que tarda la empresa en cobrar a sus clientes y el de pago, pues el tiempo promedio que la empresa tarda en pagar a sus proveedores. ¿Por qué es importante tenerlo controlado? Pues porque nos puede meter en problemas financieros en la empresa. Si nuestros periodos de cobro son mucho más altos que los de pago, pues podemos entrar en situaciones de dificultad que nos obligan a pedir financiación externa, normalmente financiación bancaria, lo cual pues nos obliga a asumir unos costes financieros con los que igual no contábamos. También pasarán a ser muy altas nuestras necesidades operativas de fondos, que se calculan como los saldos de clientes más existencia menos proveedores, pues como se ven involucrados tanto clientes como proveedores en estos periodos medios, pues si no los controlamos debidamente, pues vamos a tener unas necesidades operativas de fondos muy altas que nos van a obligar a financiarnos. Y luego importante también que en caso de que una empresa se encuentre en una fase de crecimiento, una empresa que quiera pasar de facturar 10 millones de euros a facturar 20 millones de euros, si tiene sus periodos medios de cobro y de pago desajustados, pues le va a costar un montón el poder soportar ese crecimiento porque no va a tener recursos para poder afrontar sus pagos si tiene que pagar mucho antes a sus clientes de lo que cobra pero sí, tiene que pagar mucho antes a sus proveedores de lo que tarda en cobrar a sus clientes. Entonces, si vamos a crecer y tenemos esto desestabilizado, pues tenemos que tener mucho ojo y saber que vamos a tener que llamar a la puerta del banco para que sea nuestro compañero de viaje en esas fases de crecimiento. Aquí intento representar pues eso mismo, que si nuestro periodo medio de pago es muy bajito y nuestro periodo medio de cobro es muy alto, pues vamos a cobrar mucho más tarde de lo que pagamos, con lo cual nuestra cuerda de la tesorería se va a tensionar hasta que llegue un punto pues que se rompa. Y sin embargo, cuando el periodo medio de pago conseguimos pagar a nuestros proveedores a mucho más plazo del que cobramos, se suele dar, por ejemplo, en hipermercados que se cobran prácticamente todo al contado cuando pasamos por sus cajas y luego negocian con el proveedor formas de pago aplazadas, pues tienen una tesorería más suelta, mucha menos necesidad de financiación, incluso pueden invertir esos excedentes de tesorería para conseguir ingresos financieros. Luego hay detrás de esto una normativa en la que tampoco quiero entrar demasiado de que tenemos que presentar en las cuentas anuales, informar el periodo medio de pago que tenemos con nuestros proveedores, con un tope de 60 días según la ley de morosidad, y que si estamos metidos en temas de subvenciones, las administraciones se están poniendo rigurosas en cuanto a que cumplamos el tope de pagos de 60 días que tenemos informada en la memoria y si no pasan a no pagarte la subvención. Entonces es un matiz a tener en cuenta. Dejo aquí en la presentación unos enlaces por si alguien quiere que le pase la presentación, que me contacte por LinkedIn sin problema y se lo paso. Aquí viene bastante información sobre ello. Incluso hay matices que hay que presentar en las cuentas anuales. Yo voy a ir a algo muy sencillo, porque mi objetivo, como siempre, es que los usuarios de negocio se animen a usar esta herramienta. Voy a hacer un caso de uso desde cero, intentando simplificarlo lo máximo posible. Bueno, luego aquí hay unas buenas prácticas que hay que seguir en la empresa de políticas de crédito y de cobro, seguimiento regular de las formas de pago de clientes y proveedores y automatización del seguimiento de facturas y vencimientos, que esto ya lo trataríamos con el típico cuadro de mando de gestión de cobro que te comentaba antes, o control de riesgo por cliente que he presentado alguna vez en algún otro evento. Y yo por mi parte, sin más, si quieres vale. voy a la Sí, demo. sí, perfecto. Venga. Venga, pues vamos a la demo. Todo esto está pensado, obviamente, para automatizarlo contra una base de datos en la que tengas tu cartera de cobros. Simplemente yo, por ejemplo, en este ejemplo que me conectaría a SAGE 200, yo me conectaría a la base de datos de SQL Server y chuparía los datos de esta tabla que se llama cartera efectos. Ahí ya tendría toda la información de los efectos, pero a efectos de demo, yo ya lo tengo todo preparado en un Excel y nos vamos a conectar
a la fuente de datos, ¿vale? Me voy a centrar sobre todo en el periodo medio de pago, pues luego lo que es la forma de conseguirlo en el de cobro pues sería prácticamente idéntica. Nos vamos a centrar en el periodo medio de pago, ¿vale? Entonces voy a enseñar un poquito el dataset al que nos vamos a conectar. Pues te diré, Javi, que con una empresa que colaboro bastante, es mi Belfire casi, pues tiene Sí, también Sage 200. Y cuando el otro día te oí que tenías esa, dije, pues como tengo algún problema ya sé a quién le tengo que consultar, si sí. conectarme a alguna tabla o algo de esto. Sí, siéntete libre de preguntarme porque no te engaño si te digo que me sé mejor que nadie en Belfast la tabla de Sage 200, o sea, las tablas de Sage 200. La tengo trillada a más no poder. Encima, como tú tirarás de tablas a las que estoy Claro. acostumbrado, pues sin ningún problema me das un toque y te echo una mano en lo que pueda. Vale, bueno, esta sería la de cobro y como os decía, eh, vamos a atacar a la de pago, que sería esta de aquí. Entonces tengo preparada una tabla con la cartera de efectos de pago que me conectaría a esa tabla que os he comentado. Por lo menos en Sage 200, cuando te conectas, hay un campo en el que te indica si el efecto es de cobro o de pago. Entonces yo aquí estaría filtrando los que son de pago y me quedo con el código de la empresa por si quiero hacer un control multiempresa. Por ejemplo, en Belfire tenemos un grupo de empresas y tengo que hacer el reporting para varias empresas. Tendríamos el número de efecto, el código del proveedor, el código de tipo de efecto para saber si es transferencia, pagaré, pago al contado, lo que sea, la fecha de la factura, la fecha de vencimiento, la fecha de pago y el importe, ¿vale? Y luego tendría ya mi tabla de albaranes, que esta la vamos a incorporar para meter en la costelera del periodo de pago, vamos a meter las operaciones que pagamos por anticipado, porque esas, por lo menos en Sage, no generan un efecto. Entonces, no tengo un efecto, digamos, pagado a 0 días. Directamente una factura que pago por anticipado no me genera efecto. Entonces, me voy a la tabla de albaranes y las que tienen un número de plazos igual a 0, sé que son las que he pagado por anticipado. Entonces, las voy a incorporar al cálculo del periodo medio. Y luego simplemente tengo aquí la tabla dimensional de empresas, la dimensión del tipo de efecto Lo y puedes la ampliar un dimensión. pelín más? Sí, Eso es. Vale. tengo aquí eso, la dimensión de los proveedores, simplemente con su nombre y código, el tipo de efecto, con el numerillo que va en la tabla de hechos y el concepto, o sea, el tipo de efecto que es, las 3 empresas que he metido al reporting y la tabla de los efectos y de albaranes. Entonces, sin más, vamos a ir a Power BI. Me voy a ir a transformar datos y vamos a ir a nuevo origen, libro de Excel, y me voy a conectar al dataset del periodo medio de pago. Vale. Lo siento por los usuarios que sean un poco más avanzados. Voy a ir desde cero, pero me gusta que quien se incorpore buscando un primer contacto con Power BI, como decía antes, que se lleve el cómo, ¿vale? No simplemente el qué. Entonces voy a ir en un caso sencillo desde cero para que vean cómo resolverlo y poder dejarlo configurado en sus empresas con mucha sencillez. Vale, aquí simplemente me carga todas las tablas y voy a renombrarlas. Las que son de dimensiones las pongo el DIM por delante, DIM tipo de efecto, DIM proveedores, DIM empresas. Vale, y luego me quedaría con las tablas de efectos y albaranes, que son con las que voy a construir la tabla de hechos, anexándolas después, ¿vale? Entonces, bueno, importante eso, matizar que cuando me he conectado a la base de datos, yo ya he filtrado porque sean efectos de pago y también he filtrado porque tengan la fecha de pago rellenada, ¿vale? Para cogerme únicamente los efectos que están pagados y ver cuál es mi periodo medio de pago de esas facturas ya pagadas. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es cogerme a través de las columnas de fecha de pago y de fecha factura, voy a agregar una columna como la resta de días de esas dos columnas. Y aquí en el código M le voy a tocar un poquitín que en vez de que me llame a la columna resta, como me la llama aquí por defecto,
la voy a llamar plazo pago. Y ya tendría aquí el número de días que he tardado en pagar cada uno de esos efectos. Sí, sí. Vale. Después, lo que voy a hacer es comprobar un poco los tipos de datos por si veo algo raro. Yo, por ejemplo, los importes los suelo poner como número decimal fijo. Las fechas veo que están aquí como fechas, Vale, en principio lo tengo todo correcto. Vale, pues ahora me voy a ir a la tabla de albaranes. Entonces, como os decía, aquí lo que voy a hacer es quedarme únicamente con los que tengan, yo si doy aquí a cargar más, veo aquí distintos números de plazos, yo me voy a quedar con los de cero, que sé que son los que tienen cero plazos porque ya les he pagado por adelantado y no me generan un efecto de pago. Entonces, estos son operaciones, digamos, pagadas por anticipado. Entonces, lo que voy a hacer es, a través del código de empresa, ejercicio de Albarán y número de Albarán, me voy a crear un identificador del Albarán por si yo quiero llegar a ese nivel de granularidad de detalle, de ver de cada proveedor cuánto he tardado en pagar cada una de las operaciones. Entonces, a través de combinar columnas, voy a meterle un separador de guión bajo, que es el que suelo usar, y aquí lo voy a llamar número efecto, que es el mismo nombre que tiene en la tabla de efectos, ¿vale? Veis que aquí pone número de efecto, entonces yo lo voy a llamar igual para que cuando las anexe me las meta en la misma columna. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer es, para saber que esto viene de un albarán, simplemente desde transformar le voy a agregar un prefijo y le voy a poner albarán. Vale, ya tendría aquí identificado perfectamente la operación de la que proviene ese pago. Ahora, las columnas de ejercicio y número de Albarán las quito porque no las voy a usar para nada. Ya las he usado para construir mi identificador, pero ya no las voy a volver a usar. Y lo que voy a hacer ahora es añadir a esta tabla de pagos por albaranes el tipo de efecto para luego relacionarlo con la dimensión, porque veis que aquí no está ¿Lo puedes incorporado el tipo de ampliar un efecto. pelín para que se vea un poco más grande? A ver, un segundo. No lo consigo. A ver. Control mayúsculas más, ¿no? Sí. Ahora, mira, sí, no me estaba obedeciendo. Sí, lo estaba dándolo, pero no me obedecía. Vale. Vale, lo voy a dejar así, ¿vale? Si alguien está que amplíe un poco más, que me diga. Vale, a ver qué me perdí. Vale, sí, lo que iba a hacer es meterle. Veis que si yo me voy a la dimensión de tipo de efecto, el pago por anticipado es el código 1. Entonces yo en todas estas operaciones de albaranes, que todas son de pago anticipado, voy a meter aquí una columna personalizada, ¿vale? Que voy a poner, la voy a llamar, perdón, código tipo efecto, que es como se llama también en la tabla de efectos, y voy a decir que siempre va a tener un valor 1, que simplemente escribo en la fórmula un 1. Sí. Y me pone aquí a todos los valores, que es el tipo de efecto 1. Y lo siguiente que voy a hacer es otra columna personalizada con el plazo de pago que habíamos calculado en la tabla de efectos como la resta entre la fecha de pago y la fecha de la factura, y aquí va a ser un plazo de pago de 0 porque todas son pagadas por anticipado. Entonces ya tengo aquí los dos códigos que necesitaba incorporar a esta tabla. A ambos les voy a poner número entero, veis aquí que me los deja como ABC123, los voy a dejar aquí cambiar tipo número entero, me voy a fijar un poco en el resto por si acaso. Aquí le voy a poner también número decimal fijo como en la otra, y el resto en principio están correctos. Vale. Entonces ya tendría incorporado el tipo de efecto y el plazo de pago. Ahora lo que voy a hacer es coger un segundín que revise un poco los pasos por si acaso no me salto la lío. Vale, venga, sí, lo que voy a hacer es este campo de número de plazos, que simplemente lo he usado para filtrar los que estaban pagados por anticipado, le voy a quitar porque ya no le necesito. Entonces, bueno, yo creo que ya no se me escapa nada, y lo que voy a hacer es la tabla de efectos y la de albaranes Anexarla. desde el,
desde la pestaña de inicio, eso es anexarla. Voy a darle aquí para crear una nueva Ujú. y voy a coger albaranes y efectos. Doy a aceptar. Vale, y me crea esta consulta de anexar 1 que la voy a llamar fact de tabla de hechos, Ujú. fact efectos. Vale, entonces voy a revisar un poco los tipos de datos. Aquí el número de efecto me lo ha dejado indeterminado. Yo creo que es porque aquí en efectos estará numérico. Eso, Sí, ¿veis? Aquí número de efecto está numérico y aquí está texto. Lo voy a dejar como texto. sí. Podría haberlo corregido en la de efectos, pero bueno, lo voy a hacer aquí directamente. Voy a ponerlo Bueno, lo importante es que texto. estén igual en ambas. Sí, uy, perdón, número de efecto era. Voy a quitar este paso a este texto. Número de efecto texto. ¿Vale? Fecha factura, fecha de vencimiento, fecha de pago. Ah, mira, sí, se me ha pasado un paso. Ya sabía yo que algo se me iba a escapar. Aquí en fecha de pago, en la de Albaranes, lo que voy a ponerle es informarle como fecha de pago la Mm. misma fecha del Albarán. Entonces voy a Vale. agregarle una columna. Pues si no veis que aquí en FAC de efectos, los que son albaranes, Sí, no te ponen. estos de aquí, número de efecto albarán, me pone fecha de pago y no me la rellena. Entonces luego cuando quiera hacer los cálculos me va a salir mal. Entonces en FAC de efectos voy a darle a agregar aquí en fecha factura, voy a dar botón derecho, duplicar columna y aquí en el nombre que me le da voy a llamarlo fecha pago. Vale, entonces, fecha, a ver, que lo estoy haciendo en efectos, perdón, lo tengo que hacer en albaranes. Fecha albarán, duplicar, aquí, duplicar columna, fecha pago. Venga, pues ahora sí me voy a la tabla anexada. Veis que ahora ya sí, en fecha de pago tengo las facturas también de los albaranes. Vale, ahora simplemente voy a ordenar un poquito esto en grupos. Esto voy a meterlo a hechos. Esto lo voy a llevar a dimensiones. Estas también me las llevo aquí a dimensiones. Y estas dos intermedias las quito el check de habilitar carga para que no pasen al modelo, porque la única que va a pasar es la de Fact Efectos. Y estas que no pasan al modelo yo las suelo meter aquí en un grupo que la llamo tablas intermedias. Vale, pues ahora simplemente voy a crear una consulta en blanco para meter un script de un calendario súper sencillito. ¿Vale? Lo meto a un calendario aquí desde el 2022 al 2025, le meto. Y este sería mi link calendario. Si hay alguien que está empezando en Power BI y quiere el script, que me contacte, que le comparto todo, la presentación, el PBIX, lo que necesite. El dataset, está todo a vuestra disposición. Vale, entonces aquí ya simplemente, si no se me ha escapado nada, que espero que no, le voy a dar a cerrar y aplicar. A ver si quiere cargar. No sé si hay alguna preguntilla por ahí. Yo es que no me atrevo ni a hablar, ¿sabes? Porque ya Vale, tengo miedo. Me estoy incluso muteando porque ya temo vale, que nada, vuelva sí, el eco porque alguien ha dicho retorno del eco de tal. Y vale. Vale, pues nada, si hay alguna preguntilla, sin problema. Vale, venga, pues lo que voy a hacer es ir a la vista de modelo, a ver qué relaciones se me han generado aquí. Vale, aquí voy a dejar en el medio la tabla de hechos con el modelito en estrella del Gran Tony. Y voy a ver aquí las relaciones, veo código empresa con código empresa, código tipo efecto con código tipo efecto, vale. Y aquí en dimensión calendario tengo la fecha
y aquí lo voy a relacionar con la fecha de pago. Yo lo hacía con la fecha de factura, que de hecho en Valencia, Clara, que tú estuviste en mi ponencia, lo hice con fecha factura, pero he hablado así con un par de auditores y me han dicho que mejor con fecha de pago, porque como es el periodo medio de pago, para analizar los pagos que has hecho en ese periodo. Ya no de las facturas que sean de ese periodo, sino los pagos que hayas hecho en ese periodo. Entonces mejor lo voy a relacionar con fecha de pago. Entonces, en principio ya tengo aquí mi modelo en estrella montadito y me voy a la vista de informe. Entonces, voy a copiarme la fórmula DAX que tengo para el periodo medio de pago, que es sencillita. Voy a crear una pequeña tabla de medidas así rápido y desde especificar datos. Y ya tengo aquí la tabla de medidas, voy a darle 3 puntitos nueva medida y voy a pegarle la formulilla DAX, ¿vale? Aquí lo que hago simplemente es, me cojo el numerador, que sería el importe de los efectos, metiéndolo en valor absoluto, que es un matiz que a mí al principio también se me escapaba, meterlo en valor absoluto, porque Sí, tengo aquí montado un ejemplo sencillo. Imaginad que tengo aquí un par de facturas en la que una es de 10.000 euros y otra es un abono de más o menos 10.000 euros, lo he forzado aquí a menos 9.999, y una se paga 60 días y otra 30. Entonces, a mí el periodo medio de pago me debería dar más o menos 45, ujú, pero al no meter en valor absoluto ya. los importes, me da 1. Entonces, claro, divido el importe por días, que son estos 300.000, entre 1 y me da el periodo de pago muy alto. Sin embargo, si lo corrijo con valores absolutos, veis que me hace el cálculo correcto. Buen detalle, Por eso es, buen apunte, sí. sí, por eso es por lo que está. A mí se me escapó al principio, ¿eh? Por eso es por lo que está aquí el valor absoluto y tengo que hacer un sum X en vez de un Ujú, sum simplemente de la columna importe. Entonces ahí me cojo el dato de importe de los efectos. Luego me cojo el dato del importe por el plazo de pago para luego hacer la ponderación. Ese sería en este otro valor, ¿vale? Que sería perdón, el valor del... Uy, mierda, no le daba escape y se me ha borrado la medida. Eh, Me vuelvo aquí. Esta sería la otra parte de la ecuación y aquí ya en la siguiente variable simplemente divido uno por otro, ¿vale? El numerador entre el denominador. Entonces, con esta medida, que parece un poco extensa, pero es súper sencilla, es una división aquí con unas variables de por medio, yo ahora cojo, arrastro mi medida de periodo medio de pago y si la pongo en la matriz que tanto nos gusta, Clara, yo me voy aquí, voy a darle un poco de zoom, y si meto en filas, por ejemplo, yo meto aquí en filas la empresa y el año en columnas, pues veis de qué forma tan sencilla tengo el periodo medio de pago de todas las empresas del grupo en cada uno de los ejercicios y ya tengo el dato preparado para llevar a la memoria de las cuentas anuales de la empresa o para hacer un seguimiento mensual, obviamente. Yo aquí también puedo montarme aquí un gráfico de líneas en el que me puedo montar el año mes en el eje X y el periodo medio de pago en el eje Y. Esto me lo ordeno por año mes en orden ascendente, ¿vale? Y ya tendría aquí mi seguimiento por año mes de cómo ha ido evolucionando el periodo medio de pago. Incluso puedo meterle una hoja de detalle aquí, pues yo qué sé, por proveedor, por ejemplo. Y voy a poner una matriz con proveedor. Si quiero bajar al número de efecto que decíamos antes, por ejemplo, me lo puedo arrastrar aquí. Y en valores, periodo medio de pago, incluso puedo hacer una medida sencillita aquí del importe, que ahora ya sí que sería un sum de la columna importe de la tabla de hechos.
a ponerlo así con 2 decimales. Vale, si me lo arrastro aquí, pues sé perfectamente el periodo medio de pago de cada uno de mis proveedores con el importe que he pagado a cada uno de ellos para luego poder ponderar. Yo lo ordeno por importe para Ujú. poder vigilar pues a los proveedores a los que más cantidades pago, pues saber cuál es su volumen, incluso tener, esto lo puedo transformar en una hoja de detalle, aquí en información de la página, Sí. en obtención de detalles, y le arrastro aquí el periodo medio de pago para llegar desde el periodo de pago aquí, y cuando yo vea un repunte, como pueda ser este caso de abril, pues me puedo ir Investigas, ¿no? a la página de detalle y veo pues que, por ejemplo, en el proveedor al que me has pagado, pues es que hay un periodo medio de pago muy alto. Pues en Ujú. concreto, en esta hay dos facturas de 1.400.000 y 400 y pico mil euros que pagaba a 186 días. Y aquí pues ya ese es el periodo de pago real de la factura, y como bien salió en la charla de Valencia que comentaba Javier Sí, Sánchez, sí, pues sí. yo aquí podría indicar si por fuera tener algún campo en la base de datos para donde registrar si esto es algo atípico o no, y si yo lo quiero descartar del cálculo o no, ¿vale? A través de un campo de atípico o no atípico, o como lo queramos llamar, porque igual se trata de una máquina que me han instalado en una empresa de producción y resulta que el proveedor no había cumplido con las especificaciones, la máquina no acaba de funcionar como debe y yo lo he pagado más tarde, pero está justificado. Entonces lo quiero descartar del cálculo del periodo medio de pagos. O también un tema de debate que nos podemos encontrar sería este de aquí, que veis que aquí tengo un periodo de pago muy alto de 229 días, pero es de un abono. Entonces, ¿Se claro, esto puede, no se puede es... quitar formato, compilar y tal para que lo veamos mejor? Sí, claro que sí. Vale, Le doy un poco de zoom también. pues, El, este caso de aquí venía de un mes con un periodo medio de pago muy alto porque tengo dentro del mes, veis que en valor absoluto es el sí. importe más elevado, pero es que es un abono. Entonces, claro, son 229 días que he tardado en que se haga efectivo el pago de esto, pero es que el propio proveedor el que ha tardado en pagarme este abono. No he sido yo quien he pagado tarde a ese proveedor. Es un Ujú. retraso que el proveedor me ha pagado tarde este abono. Entonces, este es un tema de debate también si queremos excluir los abonos del cálculo Claro. o no. ¿Vale? Porque claro, en determinados casos, si el pago depende de mí, yo cojo y me descuento el abono en el Ujú. plazo que corresponde y carretera. Pero si es el proveedor el que me hace el pago del abono, ya no depende de mí ese periodo de pago y me puede llevar a conclusiones distorsionadas. Entonces, es otro tema de debate Sí. que pongo encima de la mesa para tener en cuenta. Ese es más difícil que el que comentó Javier Sánchez, que tenía bastante sentido, claro. Que es cuando tú Sí, pagas, pero no emites el pago, porque es lo que decía era, se emite el pago, con lo cual mi pago ya se ha efectuado para que no me penalice los periodos de pago, porque realmente no es que yo no quiera pagar o que vaya con demora, sino que no ha cumplido, el proveedor no ha cumplido con el encargo, con lo que fuese, vamos. Pero sí, aquí sí, claro, lo que esto pasa que más delicado, aquí hay que buscar muchas soluciones particulares, sí. sí, esto encima eso tú puedes igual, pues en un primer momento no tener esto en cuenta porque no has tenido una factura de abono en concreta que te haya llamado la atención y te dé un problema, y es un matiz que puedes dejar dentro del informe en producción y de repente ocurre un caso inesperado y te machaca a las conclusiones del periodo medio de pago. Entonces, pues esta empresa en concreto vemos que en 2023 esta empresa del grupo superó los 60 días, pero esta no. Entonces, esta empresa pues tendría que andar con mucho cuidado si está en tema de subvenciones, Mm. pues o bien si no audita, yo esto no lo he dicho, se inventa lo que pone en la memoria, en vez de 63 pone 58 para no tener problemas en el cobro de la subvención, pero claro, si ya es una empresa auditada, pues el auditor va a comprobar esos datos, te va a comprobar las facturas, te va a pedir comprobantes de facturas, de pagos, y ya es un tema delicado que tienes que tener en cuenta, porque hay empresas que una de sus estrategias es el retrasar los pagos a los proveedores. Yo sufro algún cliente que tiene ese tipo de políticas y que le cobro a 150, 180 días. Entonces, claro, pues entiendo que en su memoria, si lo auditan, pues lo va a tener complicado con el tema de subvenciones. Y
simplemente para tenerlo en cuenta. Yo, por ejemplo, en el 2024, pues todas las empresas del grupo irían bien, pero en el 25 todas están incumpliendo. Entonces, en lo que queda de año, o me pongo las pilas a bajar mis plazos de pago, o puedo entrar en un potencial problema con lo que vaya a informar mi auditor en los plazos de pago. Y bueno, esto es un poco lo que quería contaros, porque luego sí que está la opción de calcular los periodos medios a través de la contabilidad, pero es mucho menos fiable, ¿vale? Porque yo tengo los datos de un balance y de un PIG, pero pues si soy El IVA. externo únicamente... ¿Cuál, perdón? No, que sí, que tenemos luego problema también con el IVA, cómo reduces el IVA y estas cosas, sí. Correcto. Como luego yo aquí si me voy a la fórmula, digamos la fórmula estándar que sale por Sí, finanzas, pues por ejemplo, el periodo medio de cobro son el saldo medio de clientes, que los clientes llevan incorporado en sus saldos el IVA, en caso de que les factures con IVA, que sean clientes nacionales, y dividido entre ventas. Pero claro, las ventas en la PIG son sin IVA. Entonces, ¿qué hago? claro. Pues si todas mis ventas son nacionales y son sujetas a IVA, pues lo tengo fácil porque es por 1,21. Pero es un caso que no se suele dar, porque suelo tener ventas nacionales, intracomunitarias, exportaciones y, claro, pues ¿qué porcentaje de IVA pongo? Pues es difícil. Yo a veces he intentado hasta irme a la cuenta 4,77 de IVA repercutido y dividirla entre la cifra de ventas para sacarme como un IVA repercutido medio, pero no es fiable tampoco. Se pueden dar eso, pues, operaciones atípicas de inmovilizado. Es que te puedes encontrar con miles de piedras. Entonces, yo jamás iría a por un dato fiable a sacarle de un modelo financiero. Me iría siempre a través de la cartera de efectos, que es como lo hemos hecho en el ejemplo. ¿Vale? Entonces, lo que os digo, luego el periodo medio de cobro pues sería primo hermano, seguiríamos la misma técnica y yo lo único más y a modo de tip que sí que suelo meterle en las carteras de cobro, sí que suelo meter, yo tengo incorporado un campo personalizado que es la fecha de vencimiento original de las facturas, ¿vale? Porque los clientes, imaginad un cliente que me paga a 60 días por confirming, yo le emito hoy 10 de junio, le emito una factura, pues en teoría el 10 de agosto me tiene que pagar. Pero como el confirming le emite el cliente, igual el cliente en vez de mandarme el confirming para el 10 de agosto, me lo manda para el 10 de octubre, ¿vale? Y me lima otros 60 días en el confirming que me manda. Entonces a mí me gusta tener un campo con la fecha de vencimiento general, original, que no le modifico bajo ningún concepto, para tener controlados, al igual que he hecho con la diferencia en días entre la fecha de pago y la fecha de O sea, cobro, tengo cálculos también entre la fecha de vencimiento original y la fecha de vencimiento, que es la que sí que modificamos, ¿vale? Por si un cliente me envía un confirming que vencía en agosto, me lo envía para octubre, yo en la fecha de vencimiento sí que la modifico para octubre, para luego en mis previsiones de tesorería saber que saber. eso me va a entrar en octubre, pero tengo un control aparte para saber qué clientes son los que me están limando días de pago fuera de las condiciones establecidas y poder hacer un seguimiento a eso.